¿Qué tal? Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Eric Saúl Cruz Rosales. Pertenezco al grupo número 10, que es de física, para el trabajo de las exposiciones. A mí la exposición que me tocó presentar fue la del movimiento rectilíneo uniforme variado, que soy de quinto bachillerato y este va a ser mi tema a exponer. Sobre todo para entender lo que es un poco sobre el movimiento rectilíneo uniforme variado, tenemos que saber lo que es un poco sobre movimiento, ya que conforme vamos entrando a este tema, vamos viendo diversos subtemas para entender un poco lo que es el movimiento uniforme variado. Y como lo conocemos en la física, que el movimiento es un cambio de posición de un cuerpo que a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia, el estudio del movimiento se puede realizar a través de una cinemática o a través de una dinámica, por ejemplo esta. Buenos días, profesor, compañeros. Yo les vengo a exponer sobre el movimiento rectilíneo uniforme variado. Eh, es física el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, también conocido como movimiento rectilíneo uniforme variado. Es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta, estando sometido a una aceleración constante. ¿Cuál es la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme variado? Pues la fórmula es D igual a la velocidad inicial, T más en medio A punto T elevado a 2. Esta fórmula se usa particularmente cuando el movimiento es uniformemente variado partiendo de cierta velocidad inicial distinta de cero. ¿Cuál es el movimiento variado? Ejemplo: cuando un objeto en movimiento rectilíneo uniformemente variado tiene una aceleración con dirección contraria a la velocidad, entonces la velocidad del objeto comenzará a disminuir hasta que el objeto quede en estado de reposo, y luego de ese instante comenzará a avanzar hacia el lado contrario. ¿Cuáles son las características del movimiento rectilíneo uniforme variado? Se caracteriza por la velocidad variada, pero la aceleración, dependiendo de la variación de la velocidad, el movimiento es acelerado o desacelerado. Cuando un cuerpo está dotado de un movimiento variado. Un movimiento es variado si varía la velocidad o la dirección. El más importante es el movimiento en que varía la velocidad. Puede ser uniformemente variado o variado sin uniformidad. Se llama aceleración la variación que experimenta la velocidad en la unidad de tiempo. ¿Cómo se calcula la velocidad final en un movimiento uniforme variado? Bueno, con el ejemplo ya antes visto, voy a hablarles lo que es un poco sobre el movimiento rectilíneo uniforme variado, MRUV. El movimiento rectilíneo uniforme variado es un movimiento que ocurre sobre una línea recta con aceleración constante, y la aceleración, como ya lo había dicho, es constante, nunca va a cambiar, siempre es la misma. Pero ojo con esto, lo constante es la aceleración, no la velocidad. Recordemos qué es aceleración. La aceleración indica la variación de la velocidad por unidad de tiempo. Por ejemplo, si tenemos un auto que parte del reposo 0 metros por segundo y avanza con una aceleración constante 2 metros por segundo,
Este valor de la aceleración podemos expresarlo de la siguiente manera, que sería este ejemplo que les voy a dar ahorita. Un ejemplo: Paul se encuentra parado en el parque, disfrutando de la naturaleza. De repente, el chico ve a un perro que se acerca hacia él. Entonces Paul se pone a caminar. Después de un segundo, su velocidad es de 2 metros por segundo. Como el perro está muy cerca, aumenta su velocidad. Después de 2 segundos, su velocidad es de 4 metros por segundo, pero no logra evitar que el perro le muerda. Entonces, decimos que el movimiento de Paul es uniformemente variado, es decir, que cada segundo que pasa, la velocidad aumenta a razón de 2 metros por segundo. Precisamente, esta es una de las características del movimiento rectilíneo uniformemente variado. La velocidad varía de manera uniforme, entonces decimos que la aceleración es constante. Otra de sus características es que la distancia es proporcional al tiempo al cuadrado. Ahora ya sabemos las características que definen al movimiento rectilíneo uniformemente variado.